corredor de maratón, para llegar a la meta, tiene que correr 42 kilómetros, 195 metros. Por supuesto que se enfrenta a pruebas difíciles para llegar a ella. El clima adverso, alguna otra dificultad que pueda encontrar en el camino, su propio físico, ¿verdad? En el caso de nosotros, hermanos, aunque no somos atletas, también participamos de una carrera, desde que nos bautizamos. Y por supuesto que encontramos diversas pruebas por el camino. Algunas pasan rápidamente, pero otras son persistentes y pueden durar meses, años, o hasta parecer que no terminan nunca. A Satanás le encantaría que alguna de estas pruebas nos debilitaran y nos hicieran perder esta carrera, cansarnos, y termináramos siendo desleales a Jehová. Jehová viene en nuestra ayuda para que podamos aguantar, hermanos, y lo hace a través de su palabra, pero como también es un magnífico instructor, con ejemplos vivos de su creación. En este caso de los árboles alpinos, ¿qué podemos aprender de ello? Vamos a ver el siguiente video, por favor. En lo alto de las montañas de América del Norte, las condiciones de vida no son buenas para la mayoría de las plantas. Pero el pino longevo no solo sobrevive, sino que crece bien a 3.000 metros o 10.000 pies sobre el nivel del mar. Estos sorprendentes árboles pueden llegar a vivir miles de años. Una clave para su supervivencia está en sus raíces. Tienen raíces poco profundas que se ramifican y extienden para absorber la mayor cantidad de agua posible. También tienen raíces fuertes y resistentes que los mantienen firmes ante los vientos intensos. Estos sorprendentes árboles están diseñados para sacar el máximo partido de un ambiente difícil. Como resultado, se encuentran entre los organismos vivos más viejos del planeta. Bien, hermanos, ¿qué lecciones podemos aprender de los árboles alpinos? Como vimos, Jehová ha creado estos árboles con la capacidad de crecer en ambientes severos y hostiles. Vimos como el caso del pino longevo, crece y vive a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, soportando situaciones y climas muy adversos, ¿verdad? Como el frío y las heladas, las sequías prolongadas y demás. Nosotros también podríamos vivir del mismo modo con problemas severos y persistentes. ¿Pero de qué depende? ¿Depende de nosotros esto? El hermano Anthony Morris ayer, cuando nos daba la bienvenida a la asamblea, nos decía esto, que queremos dejar en claro. Nuestro aguante como cristianos no depende de tener circunstancias favorables, sino de ¿qué? De, como se nos ha dicho a través de la asamblea y a través de muchos discursos, de confiar plenamente en Jehová y no en nosotros mismos. Pablo tenía esa certeza, la que queremos nosotros también tener, que dijo que para todas las cosas tengo la fuerza en virtud de aquel que me imparte poder. Un biblista bíblico dijo lo siguiente: si aún en las horas más oscuras creemos que hay un propósito en la vida y que es un propósito de amor, hasta lo insoportable se puede hacer soportable. Así que tenemos que esforzarnos, hermanos, por fortalecer nuestro aguante. ¿Cómo podemos hacerlo? Es clave esto. Bueno, Jehová nos ayuda a ver el punto apropiado. Los invito a buscar conmigo Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 6 y 7, hermanos, por favor. Colosenses 2, 6 y 7 nos dice esto. Por lo tanto, como han aceptado a Cristo Jesús el Señor, sigan andando en unión con Él, arraigados y siendo edificados en Él, siendo estabilizados en la fe, así como se les enseñó, rebosando de fe en acción de gracias. Queremos destacar 3 puntos, hermanos, de lo que leíamos sobre cómo fortalecer nuestro aguante. El primero
tenemos que arraigarnos en Cristo, edificando nuestra fe. Y ahí decía de seguir unidos a Él. La pregunta que podemos hacernos es la siguiente, hermanos. Cuando nos bautizamos, aceptamos a Cristo como nuestro ejemplo, nuestro modelo. El paso de los años y al enfrentarnos a las pruebas, hermanos, ¿hace que nos hayamos alejado de Él o estamos arraigados a Cristo? Vieron que los árboles alpinos decía que tienen raíces pocas profundas, algunas de ellas, pero dice que se ramifican, se extienden para absorber el suelo y la humedad del suelo. Entonces, nosotros también podemos hacer eso a través de nuestras raíces espirituales, esas que comenzaron tal vez muy pequeñas cuando nos bautizamos, puedan extenderse y unirse a la raíz principal, que es el Cristo, ¿verdad? Es decir, seguir sus ejemplos con sumo cuidado y atención. El segundo punto, tenemos que hacer, decía, de estar estabilizados, hermanos, en la fe. Y estar arraigados también de alguna manera, como se nos enseñó. ¿Qué se nos enseña continuamente? En la asamblea, en las reuniones, en las publicaciones. Justamente el segundo punto. Leer la Biblia a diario y meditar en ella. Eso es importante también. Entonces, la clave es esa, ¿verdad? No solamente conocerlo, no solamente entender que lo tenemos que hacer, sino más bien ponerlo en práctica. Tenemos que persistir en eso, a través de, y recordar que los árboles alpinos, además de las raíces esas que decíamos que tienen, que no son muy profundas, tienen raíces firmes también. Tan firmes, dice, que solamente un terremoto podría moverlas a esas raíces. Así que, hermanos, si tenemos a Jehová con nosotros, si profundizamos en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Si ahondamos en él, seríamos cristianos equilibrados, estabilizados en la fe, dice Pablo, ¿verdad? Y de esa manera podríamos hacer un haber en las congregaciones, porque se necesitan cristianos estables, equilibrados en las congregaciones, para poder aguantar también. Por eso cuando los vientos adversos vengan, así como los árboles alpinos tienen que enfrentarse a los vientos, también poder estar firmes y plantados ahí, para poder mantenernos firmes, hermanos. Recuerdan que un corredor de maratón necesita hidratarse y necesita alimentarse. Si llegara a descuidar este aspecto, sería muy probable que no llegara a la meta. Así que, hermanos, tenemos que seguir adelante con esto, para permanecer firmes. El tercer punto que decía la Biblia, decía que rebosando de fe en acción de gracias. Esto, hermanos, nos va a ayudar a aguantar, rebosar. Ayer se nos decía algo sobre eso, ¿verdad? El tema de rebosar. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? Si tuviéramos que analizarnos, ¿nuestra fe es sólida o está media baja o mediana? Bueno, una manera de comprobar cómo está nuestra fe es cómo estamos con la oración. Por eso dice rebosante de fe en acción de gracias, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir trabajando en esto, ¿verdad? Seguir orando de continuo, seguir apegándonos a Jehová. Si oramos a Jehová de forma persistente y continua, nuestra fe se fortalece también. Y a la vez nuestra relación con Él también, que eso es importante. También es una manera de decirle a Jehová que estamos seguros que no es el culpable cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades. Recuerden, hermanos, que las pruebas nos transforman. Y alguien dijo que simplemente el carbón, ¿verdad? El diamante es un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria. Por eso podemos ser transformados si seguimos aguantando, si seguimos fieles a Jehová. Así que si de alguna manera creemos que no podemos aguantar, recordemos esto, hermanos. Jehová nos ayuda mediante lo que dice 1 de Pedro 5:10, que dice que Jehová nos hará firme, Jehová nos hará fuerte. Por eso tenemos que seguir. Y si en algún momento pensamos que no podemos más, recordemos la estrofa final de la canción 129, Servimos con aguante. Dice lo siguiente: hay que aguantar, cualquier dolor es temporal, no hay que dudar, ya casi vemos el final, seamos leales al Dios universal. Miremos adelante, confiemos en Jehová, servimos con aguante y no nos vamos a rendir jamás.
Ahora escuchamos al hermano Benjamín Sícaro, que pronunciará la siguiente parte de esta serie. La creación nos da lecciones de aguante, titulada Las mariposas.